Gracias y paso a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestra sesión número 12 del curso de hermenéutica bíblica y hoy vamos a ver el tema de la pastoral, la vinculación entre hermenéutica y la práctica pastoral. Bienvenidos, comenzamos. Dice la proyección del proceso interpretativo y su meta. Aprendemos exégesis porque queremos compenetrar y comprender mejor el contexto bíblico. Aprendemos hermenéutica porque queremos entender el contexto de las tradiciones y las ideologías que regulan a los autores bíblicos, así como los condicionamientos que hoy determinan nuestra comprensión de la palabra. Y practicamos la pastoral porque deseamos contextualizar el mensaje perenne de las Escrituras para el ser humano de hoy, tomando en cuenta tres cosas. Primero, la integralidad de la persona, es decir, lo espiritual, lo físico, lo químico, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y por supuesto lo ético. Dos, el contexto de su interacción o vinculación social. Y tres, su lugar y papel en el mundo, es decir, en nuestro ecosistema, en la creación o la naturaleza, es decir, en lo que tiene que ver con nuestra mayordomía. Bueno, habíamos estado señalando a lo largo de estas sesiones varias cosas que tienen que ver con el ejercicio hermenéutico, pero en las últimas dos sesiones puntualizamos que finalmente pues la meta, en ese caso de todo quehacer interpretativo, de todo proceso interpretativo, es justamente llegar o poder arribar a una pastoral. Y desde la sesión pasada empezamos ya a señalar algunas líneas, algunos parámetros que tienen que ver con el ejercicio pastoral, lo cual de una manera mucho más concreta y abierta lo haremos el día de hoy. Entonces, podemos ver que hay una relación inmediata, profunda, automática entre exégesis, hermenéutica y pastoral. La exégesis nos sumerge en todo ese mundo del texto bíblico, aprendiendo y considerando todo lo que tiene que ver con lo que rodea todo el ambiente propiamente donde se origina el texto, obviamente como producto de un proceso de revelación, pero la exégesis tiene que ver con eso, con el sumergirse en todo el mundo del texto bíblico. A eso sigue la hermenéutica, que la hermenéutica nos coloca en un lugar pues muy especial porque nos adentra en todo lo que condicionó para que el texto bíblico y las palabras como fueron escritas, el pensamiento que existe en ese texto, cómo es que éste tuvo lugar de la manera como tuvo lugar, es decir, un acercamiento al autor y sus circunstancias para escribir lo que escribió. Y obviamente la otra parte, lo que es una concientización de todos aquellos condicionamientos que a nosotros nos envuelven para poder comprender el texto. Esto significa que, que nosotros mismos tenemos una serie de condicionamientos y eso es lo que principalmente lo que hemos venido puntualizando a lo largo del curso, que hay toda una serie de condicionamientos que a nosotros nos, eh, nos están determinando para el entendimiento de la palabra. Condicionamientos no necesariamente malos. Y no podemos desvincularnos de esos condicionamientos. De hecho, existen y van a existir siempre porque forman parte del intérprete. Entonces, de lo que se trata es de estar conscientes de esos elementos y manejarlos a nuestro favor. Entonces,
porque finalmente llegamos al último punto que es la pastoral, porque toda reflexión, Nuevamente voy todo estudio que se hace acerca de la palabra tiene una intención comunitaria. Y esta intención comunitaria es de a que tenga su impacto en todo este general. nuestra mesa, gracias por nuestra Ok. alacena, mi amado Dios. Bendito, alabado sea tu nombre, Si Padre pueden, amado. si pueden apagar su micrófono, les agradeceré mucho. Bueno, entonces tenemos esta relación entre exégesis, hermenéutica y pastoral, y lo que vamos a cubrir es la parte de la pastoral, y con eso estaremos cerrando nuestro curso relacionado con con el tema general de la hermenéutica. Muy bien, ¿qué es la práctica pastoral? Hablamos de una práctica pastoral porque estamos diciendo que la pastoral, la forma en cómo desarrollamos la pastoral no siempre ha sido la misma. Pero si ubicamos la pastoral como en esta relación secuenciada de lo que hemos estado señalando en este curso, entonces vamos a enfocar un tipo de pastoral, en específico un tipo de pastoral. Y la intención es que en esta mañana abordemos todo lo relacionado con esta práctica pastoral, pero teniendo en cuenta los antecedentes que hemos venido marcando a lo largo de las sesiones. Entonces, eso nos va a determinar también para ver cómo estamos enfocando esta pastoral, qué línea, qué dirección queremos darle. Bueno, dice aquí, dice, la práctica pastoral es la forma de cómo la Iglesia actualiza la revelación de Dios para cada generación de creyentes. En un sentido hermenéutico, habíamos señalado que cada generación interpreta la palabra para responder o para contestar a sus propias circunstancias del momento. Entonces, en ese sentido, la pastoral también es eso. La pastoral es una actualización de la revelación de Dios, porque la revelación de Dios como tal, la palabra de Dios como tal, es perenne. Esto quiere decir que no está, que trasciende las épocas, trasciende las fronteras, trasciende las culturas. Entonces, en este sentido, el actualizar, cuando hacemos una práctica pastoral como una actualización de la revelación, estamos diciendo que ese paradigma perenne, eterno, que está contenido en las escrituras, lo traemos para nosotros, actualizamos el sentido y la significación de ese paradigma, de esa revelación, pero en nuestra vida conforme a nuestras necesidades y circunstancias, en este caso actuales. Por eso es que un primer acercamiento a esta respuesta de qué es la práctica pastoral viene en ese sentido, en ese sentido hermenéutico de actualizar la revelación de Dios para nuestra generación. Un segundo acercamiento a la práctica pastoral es que, que consiste en conocer y ayudar a resolver las problemáticas actuales desde la verdad del Evangelio. Y aquí estamos ayudándonos con un pasaje muy importante que viene en Juan, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para Juan, la verdad es un elemento muy importante y ligado a la presencia de Jesús en una primera fase, y después ligada a la presencia del Espíritu. Pero el manejo que Juan el Evangelista hace acerca de la verdad es una verdad relacionada
por supuesto, con el reino, con la proyección que tiene Dios en cuanto a sus acciones salvíficas. Entonces, por eso lo pone en como un plano en el cual podemos empezar a movernos para así no solamente entender a Jesús, sino también entender los planes de Dios. Pero, pero tomando esto en relación a lo que nos atañe, que es la práctica pastoral, tiene que ver entonces con la resolución de conflictos. A lo mejor esto es una tarea enorme, es una tarea muy grande, por supuesto, y vamos a ver cómo más adelante, si se nos ha dado una tarea bastante grande, que es todo este proyecto misional, cómo es que Dios nos ha provisto para ello. Pero por lo pronto, aquí en este acercamiento para tratar de contestar la pregunta de qué es la pastoral, qué es la práctica pastoral, es un ejercicio relacionado con la misión. Es un ejercicio relacionado con el responder y tratar de resolver las problemáticas actuales que finalmente en una visión cristiana, diríamos, todo está relacionado con el pecado, con los efectos del pecado. Entonces, la salvación es justamente esa reversión de una situación pecaminosa a una situación de paz con Dios, paz con el prójimo y paz con nuestro entorno. Ese es el significado profundo del shalom cristiano. Bueno, dice aquí, vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, los acercamientos clásicos que iluminan la actividad del cuidado pastoral. Estos otros acercamientos clásicos o tradicionales me parece que son importantes porque han dado lugar a una apertura mucho más amplia, un entendimiento más extendido sobre lo que es la práctica pastoral. Así es que son necesarios también y han servido como una plataforma, como un trampolín para poder llegar a lo demás. Bueno, aquí tenemos entre estos acercamientos, aquí enumeramos algunos de ellos. Dice aquí el primero es cuidar o salvaguardar el rebaño. Al rebaño estamos usando, por supuesto, palabras o términos metafóricos, entendiendo el sentido clásico de que la iglesia es un rebaño, que existe un pastor. Es una metáfora bíblica, por supuesto, pero la estamos retomando aquí para ilustrar estas cuestiones sobre el cuidado pastoral. Dice, entonces, cuidar a salvaguardar al rebaño de las amenazas externas. Todo esto está referido y tiene que ver con los mecanismos de prevención. Hoy más que nada, en muchos sectores, quizá más evidente en el sector salud, se está promoviendo toda una serie de mecanismos de prevención. No solamente ver la medicina y la, y la salud o el sistema de salud como un sistema que resuelve los problemas, porque es mucho más caro resolver problemas que prevenir esos problemas. Entonces, aquí en ese primer punto nos está invitando o nos invita a la prevención. Eh, no es algo que corresponda a los hábitos a veces de una iglesia. Muchas veces sucede que la iglesia está presta para resolver conflictos, pero cuando estos ya se salieron de control, cuando esos conflictos ya rebasaron o están causando una inestabilidad en el cuerpo de Cristo. Pero entendido este primer punto como una actividad preventiva, entonces aquí estaríamos hablando de una inversión,
de tiempo y de esfuerzos y de recursos en educación, sobre todo educación cristiana, que una educación cristiana sólida, continuada, sistemática, muy bien trazada, que sea la que nos ayude a prever, entre otras cosas, estos mecanismos, que nos provea estos mecanismos de prevención, que son indispensables en una relación comunitaria. Muy bien, vamos al inciso B. Dice, retornar a los perdidos o extraviados e incorporarlos al redil, que esto sería propiamente la restauración. Una de las cosas también de alguna manera descuidadas es el asunto de la restauración, porque va a ser, no sé con cuánta frecuencia, pero es una realidad que a veces hay hermanos o hermanas que se separan de las congregaciones porque tienen algún conflicto, sea personal, sea familiar o sea entre hermanos de la iglesia. Entonces, hay hermanos y hermanas que a veces por algún motivo se alejan de la fe, se alejan, se salen del círculo de la fe. Bueno, uno de los elementos o de las actividades o acciones principales también de una iglesia y de la práctica pastoral es la restauración. No tenemos, curiosamente, como iglesia, tenemos mecanismos de sanción cuando alguien comete alguna falta. Y esos están determinados, están escritos y se aplican por las autoridades correspondientes, las autoridades eclesiales correspondientes, sea el pastor, el consejo local, o el cuerpo de ancianos, o el sobrevedor, o más arriba quizá. Entonces, hay mecanismos de sanción que están muy bien establecidos, pero curiosamente, los mecanismos de restauración no tienen la misma, eh, eh, pues no tienen el mismo interés que los mecanismos de sanción, lo cual eh, dice algo no a favor, la verdad, de una iglesia, porque la iglesia no está, que alguien comete una falta y que en ocasiones amerita una sanción, pues es inevitable. Pero la razón de ser de la iglesia no es sancionar, es restaurar. Y si la razón de ser de la iglesia es restaurar, entonces tendría que desarrollar mucho más los mecanismos de restauración que de sanción. Y bueno, si, como habíamos dicho en el punto anterior, si también fortalece sus mecanismos de prevención, entonces esto hará que se reduzcan en un grado significativo las faltas o los conflictos que pudiera haber en la congregación a nivel personal, a nivel familiar o a nivel comunitario. Muy bien, punto 3, inciso C, dice proporcionar dirección y guía, pero en un marco de amor y de respeto. Em, Anteriormente, en las experiencias de muchos años atrás, esta dirección y esta guía a veces se ejecutaba de una manera autoritaria y en el entendido de que el pastor o el líder o alguna figura de autoridad pues tenía por sí, por cargo y por rol, tenía esa autoridad inherente en él y entonces simplemente a veces determinaba cómo se tenían que hacer las cosas o cómo el creyente tenía que manejar su vida. Esto, por supuesto, ha cambiado mucho y la verdad es que una práctica pastoral adecuada con respecto a este punto, sí, tiene que haber dirección, tiene que haber guía, tiene que haber exhortación, por supuesto. La palabra de Dios confronta, la palabra de Dios corrige, sí,
pero se tiene que hacer un marco de amor y de respeto para las personas, para la comunidad y el modelo, por supuesto, es Jesucristo en este marco de amor y de respeto en el que Él interactúa con quienes necesitan esta guianza, ¿no? Esta dirección. Bueno, el siguiente dice, mantener una motivación constante para que los fieles alimenten y fructifiquen su encuentro con Dios. Esto es algo también muy esencial, mantener una motivación constante. El líder o el grupo de líderes o el equipo pastoral tiene que estar en esta perspectiva de tener y de lograr que todo lo que se hace proporcione motivación. Vamos a mirar enseguida, pero en un modelo tradicional, a veces la iglesia se desarrolla como un escenario en donde unos pocos participan y los demás somos espectadores. Lo que se está diciendo aquí en este inciso D es justamente lo contrario. O sea, todos tenemos que ser alimentados ciertamente, pero todos al mismo tiempo también tenemos que fructificar en este encuentro con Dios. Entonces, ¿en qué consiste la motivación? La motivación consiste en primero crear un sentido en toda la comunidad, un sentido de participación, en donde no haya más lugar y oportunidad para que sigamos siendo espectadores, sino una apertura en donde se permita que yo pueda tener la motivación no solo de conocer y poner en práctica mi don ejecutando un ministerio, sino también que esto se haga en esa proporción de lograr una integración entre todos, porque la comunidad de fe no es donde unos avanzan más que otros, o no es donde unos reciben mejor alimento o lo pueden procesar mejor que otros. Como es una comunidad, en realidad lo ideal sería que todos estemos creciendo y desarrollándonos de manera tanto coordinada como unánime, ¿no? Entonces, no se trata aquí de simplemente que unos pocos, o seguir reproduciendo ese modelo, que unos pocos participan y los demás nos quedemos pues a la expectativa. Por eso es que esta motivación eh, tiene que verse como un elemento que nos ayuda a inspirar a la Grey, que nos ayuda a inspirar a los hermanos y hermanas para tener una presencia participativa como miembros del cuerpo de Cristo. Y por último, este otro punto dice brindar asesoramiento profesional a los creyentes en sus diversas problemáticas. Si un conflicto ya sea a nivel personal, a nivel familiar o de otra índole, rebasa, en este caso, el pastor, el líder o el equipo de trabajo de la iglesia, tienen que ser muy atentos y también tener este sentido de humildad porque va a haber problemáticas que nos rebasen. Entonces, si yo no tengo la preparación o el conocimiento o la experiencia para abordar un conflicto que esté presente en la comunidad, entonces yo tengo que direccionarlo con alguien que sí tenga esa preparación, alguien que sí tenga la experiencia y alguien que pueda aportar, en este caso, a la solución de ese conflicto. Entonces, este punto también es muy importante porque no todos tenemos, más bien nadie
tiene todos los dones, nadie tiene todas las capacidades. Desarrollamos habilidades, sí, tenemos un conocimiento, tenemos una preparación, pero por eso es un cuerpo, porque no es que la mano, no es que el ojo, no es que la oreja puedan hacerlo todo por el cuerpo. Es decir, todos participamos y entre todos es la suma de todos lo que resuelve o lo que va resolviendo los conflictos de la iglesia o de la comunidad. Por eso es que este punto es muy importante. Cuando algo, y hay que estar muy atentos, cuando algo nos rebase y supere nuestras capacidades, hay que direccionarlo, hay que buscar a alguien, que esa es también parte de la responsabilidad de los líderes, del equipo de trabajo, que buscar a la persona idónea, la persona indicada, para que pueda ayudarnos a resolver algún conflicto que esté ahí existente, que esté latente y que por lo tanto cause desestabilidad. Bueno, estos acercamientos clásicos que en alguna medida sí se pueden y se llevan en la iglesia, tienen que, yo creo que depurarse todavía un poco más, especializarse también un poco más para lograr y arribar a que esta práctica pastoral sea pues más sólida. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos en esta indagatoria de qué es la práctica pastoral. Y aquí tenemos dos notas. Dice, el ejercicio de una pastoral tradicional se ubica como aquella ejecución que pertenece a la acción de un único líder, lo cual sigue manifestando un enfoque de tipo piramidal y conforme a un modelo estrictamente jerárquico. Eh, uno de los riesgos que tiene la estructura religiosa es justamente el crear jerarquías. No es necesariamente malo esto, pero cuando eso determina la manera en la que se desenvuelve una comunidad de fe, entonces puede limitar a muchos. ¿Por qué? Porque hay modelos tradicionales por ejemplo, como que se siguen ejecutando a lo largo de mucho tiempo. Y entonces se espera que sea una sola persona la que resuelva, la que atienda, la que restaure, la que sane, la que aconseje, la que conforte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en un enfoque tradicional, y aquí estaríamos entrando en un porcentaje, yo diría que bastante alto, cuando en una práctica pastoral tradicional se espera que todos los conflictos o que toda la estabilidad de una congregación sea causada o sea sostenida por un solo y único líder, eso siempre va a limitar mucho el desarrollo de la congregación. Y no es que el líder sea ineficaz, no es que tenga malas intenciones. El líder puede tener la mejor de las intenciones y puede tener una capacidad y una eh, participación muy activa, pero siempre todo esto ya en un marco comunitario, siempre hará su trabajo, sí, lo hará lo mejor posible, sí, pero para las necesidades de una congregación siempre será algo limitado. ¿Por qué? Porque la práctica pastoral tiene que extenderse mucho más allá de la acción de un solo y único líder. Y conjuntamos esto con lo siguiente. Dice, desde el contexto bíblico, el pastor y la acción pastoral, que en este caso, la manera en cómo aparece pastor en el texto griego es poimen, pero poimen se refiere a esta parte, se toma
la simbología de los pastores. En la época del Señor Jesús, en todo ese contexto, por supuesto, había esta actividad pastoril. Y se dice que en algunos casos quien se dedicaba a la actividad pastoril a veces lo hacía durante toda su vida, dedicaba su vida a eso. Y había, por supuesto, pastores que eran dueños del rebaño, pero había pastores que eran empleados. Pero igual, si eran dueños del rebaño o si eran empleados, ellos podían tomar la decisión de hacer de esa actividad un medio de sobrevivencia para toda su vida. Y recordemos que hay episodios pastoriles eh, muy, pues muy significativos en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús nace, eh, el ángel a quienes primero les da la noticia del nacimiento del Mesías es a un grupo de pastores. El grupo de pastores eran ese tipo de personas que por su actividad no se separaban del rebaño, estaban constantemente con él. Y el Evangelio también nos muestra que Jesús se ve a sí mismo también en esta actividad, cuando en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Y no solo dice yo soy el buen pastor, sino que también dice yo soy quien da resguardo a la comunidad, a la iglesia, yo soy la puerta de las ovejas. Y entonces hay señalamientos muy significativos con respecto a esta tarea del pastoreo. Bueno, retomando aquí esta parte, dice, el pastor y la acción de pastorear se entiende como una parte de los dones enumerados, por ejemplo, en Efesios 4:11, donde allí aparece el don de pastor y que pertenece a esa amplia gama de carismas o dones otorgados por el Espíritu, en cuyo caso todos y cada uno de los dones mencionados allí, entre ellos el de pastorear, están integrados para propiciar estabilidad y crecimiento a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esta es una forma de conceptualizar a la comunidad totalmente distinta a las prácticas habituales, porque las prácticas habituales nos dejan la imagen de una congregación atendida por un solo hombre, ¿no? Pero en el contexto bíblico, aunque el pastoreo o la actividad pastoral es un don, es un carisma otorgado por el Espíritu Santo, este carisma está integrado a otros más. Quiere decir que el sistema comunitario, tal y como se evidencia aquí en Efesios 4, es un sistema de comunidad donde efectivamente existe la acción pastoral, pero esta acción pastoral está integrada con otra serie de acciones, que en este caso son dones convertidos en ministerios, pero que el pastoreo junto a otros dones aquí presentes son los que dan estabilidad y crecimiento al cuerpo. Entonces, cuando esperamos que solo una persona ejecute esta inmensa tarea de dar estabilidad y dar crecimiento, pues creo que sí va a ocurrir, pero en un cierto grado. No podemos decir que, que será lo óptimo. Por eso es que lo óptimo solo puede llegar a tener lugar cuando el don de pastoreo está integrado y está conectado al resto de los dones otorgados por el Espíritu y que se mueven y que tienen lugar en la iglesia. Entonces, sería mucho más efectiva una labor pastoral, pero siempre y cuando esta labor pastoral esté integrada a otros dones. Y esta integración
causará, por supuesto, una mejor y mayor estabilidad y crecimiento a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Eh, estamos acostumbrados a un modelo eclesial, esa es la verdad. Estamos acostumbrados a un modelo pastoral, a un modelo de trabajo pastoral, pero una práctica pastoral que verdaderamente pues, lugar a un desarrollo mucho más acelerado, mucho más extendido, mucho más efectivo en la congregación, tiene que ser una labor asociada. Es decir, una labor asociada donde participen el mayor número de dones y de ministerios. Por supuesto, el pastoral entre ellos, porque la práctica o el papel del pastoreo es justamente el cuidado de las personas, así como en la simbología en un, este, en una visión metafórica del pastoreo, pues es lo que dice el Salmo 23, dice, porque el Señor es mi pastor, entonces el Señor me lleva a aguas tranquilas, me lleva a pastos delicados y me guía en medio de la adversidad. Ese es el pastoreo. eh, Proporcionar alimento espiritual, proporcionar, proporcionar agua, es decir, ese remedio de la palabra para nuestros conflictos personales o de cualquier tipo y darnos este confort en los momentos de duda, de crisis, de enfermedad, etcétera. La labor pastoral es un trabajo muy bonito porque tiene que ver con el dar sosiego a las almas de las personas. Y como hemos visto que lo espiritual es un elemento importante en una visión integrada o integral de la persona, entonces el papel del pastoreo se convierte en una función muy, muy especial, pero insistimos, eh, teniendo una mucha mayor efectividad cuando ésta está integrada al resto de los dones y de los ministerios. Bueno. Vamos a pasar ahora a otra parte que ya que tiene que ya que ver más con lo práctico, con las cuestiones prácticas. Dice, pautas a considerar para una adecuada práctica pastoral. Dice, inciso A. Dice, dentro del tema de la aplicación de la tarea pastoral, se incluyen tres elementos. La actividad, la tarea pastoral tiene que cubrir esos tres elementos necesariamente. Primero, una pastoral profética que consiste en denunciar lo que está mal. Eh, esta pastoral profética tiene que tener a su vez elementos de constitución. Por ejemplo, el pastor, quien tiene el don de pastor, suele desarrollar una sensibilidad muy especial para el contacto con las personas cuando las personas no están haciendo o no se están manejando dentro del marco de lo que Dios quiere. Y para poner un ejemplo sobre esto, vamos a recordar al profeta Natán y su encuentro con el rey David. El profeta Natán, Dios es enviado por Dios, Dios lo envía para reconvenir una situación que estaba viviendo el rey David. El rey David en este contexto ya había deseado una mujer muy hermosa pero ajena, porque esta mujer ya tenía marido. Y entonces el rey David, abusando de ese poder que tenía, crea toda una serie de circunstancias que van a convertir a esta mujer en viuda. Y una vez convertida en viuda, entonces él la toma para sí. Así es que Natán es enviado para
reconvenir a rey David sobre esta situación. ¿Y qué es lo que hace Natán? Natán llega y no le dice a David, eres un pecador, eres como rey, estás poniendo el peor ejemplo, etcétera, etcétera. No le dice nada de eso, le dice, David, una cosa tengo que decirte, mira, te voy a poner un ejemplo. Había un pastor que tenía una sola oveja y había otro pastor que tenía muchas ovejas. Así es que el que tenía muchas ovejas, de pronto se fijó en aquel pastor que solo tenía una oveja y entonces se la arrebató. Hizo lo posible para quedarse con esta única oveja que tenía este pastor. Y entonces le dice, ¿cómo ves? ¿Tú crees que es justo una acción así? Y entonces David se enoja tanto por ese ejemplo, que era solo un ejemplo, y le dice, pues yo creo que ese pastor hizo mal y ese pastor debe ser castigado porque eso que hizo no está bien. Y entonces Natán le dice, bueno, David, es que ese eres tú. Y entonces David cae en cuenta que efectivamente él ha obrado así. Entonces, la tarea pastoral, quien tiene el don pastoral, desarrolla esta sensibilidad para, para denunciar cuando algo no está mal, pero hacerlo de manera que la persona esté plenamente consciente, participe en esta concientización de lo que ha hecho mal y del impacto que esto causa. Entonces, la pastoral profética no puede dejar de denunciar lo que está mal. No, o sea, es parte de, pero tiene que hacerlo con una sensibilidad y tiene que hacerlo de una manera que se produzca crecimiento, que se produzca arrepentimiento ciertamente, y si hay que resarcir, eh, hasta donde esté el alcance, resarcirlo y después recomponer pues la vida, recomponer pues la fe, el contacto con Dios, el contacto con los demás. Entonces, esta labor profética es un punto que no puede faltar en la práctica pastoral. Eh, una pastoral que sí señale, pero como ya lo decíamos anteriormente, debe proporcionar guía y dirección, pero en un marco de amor y de respeto. Entonces, si esto se hace bien, produce también el fruto adecuado. Muy bien, vamos al punto 2, porque también es otro elemento importante de esta práctica pastoral. Dice la pastoral litúrgica, alimentar y motivar la fe de los creyentes. ¿Y cuál es el mejor escenario para el desarrollo de esta pastoral litúrgica? Obviamente el culto. Y bueno, iba a decir, y el templo, no solamente el templo, eh, y, pero de manera especial, como son lugares que ya están determinados. Es decir, el sábado es un tiempo dedicado a Dios y normalmente lo pasamos en el templo. Entonces, como ya hay espacios y lugares perfectamente señalados para esa experiencia, entonces la pastoral litúrgica debe aprovechar ese espacio, tanto de tiempo como de lugar, debe aprovechar para alimentar y motivar la fe de los creyentes. Es decir, tiene que hacer que el culto motive, que el culto alimente no solamente el tiempo de la palabra. A veces pensamos que el tiempo de la palabra es lo único que alimenta
y motiva a los creyentes. Es un elemento importante, claro, pero en realidad todo el conjunto, todos los elementos que integran nuestro culto, todo debería estar diseñado para alimentar y motivar la fe de los oyentes, desde el preludio, de los cantos, las oraciones, las lecturas bíblicas, eh, todo, incluyendo el sermón, por supuesto, todo debe estar diseñado, integrado de tal manera que justamente ese espacio de tiempo y de lugar resulte lo más provechosamente para los creyentes. Y tenemos que hacerlo así, porque son 5 días o a veces 6, porque ahí tenemos, en México ocurre, tenemos hermanos que incluso trabajan una parte del día sábado, pero tenemos 5 días en los que nuestra feligresía de lunes a viernes está bombardeada de muchas cosas en el mundo, ¿no? En su ámbito laboral, en la escuela, en todos los escenarios donde se desenvuelve nuestra feligresía, nuestros hermanos y hermanas. Así es que si tenemos el espacio de tiempo y de lugar, que es el sábado, entonces debería de ser un anhelo de los hermanos asistir, y también debería de ser un anhelo de quienes participan en todo este diseño litúrgico de lograr que esto sea efectivo, es decir, de alimentar y de motivar en ese momento, en ese espacio, motivar y alimentar la fe de los creyentes. Entonces, esta, esta tarea de la pastoral litúrgica también se convierte en un elemento de mucha bendición. Puede ser un elemento de muchísima bendición si se explota o si se lleva a cabo de una manera, pues, eh, muy profundizando todo los elementos que ahí vienen. Bueno, y como tercer punto, la pastoral social, por supuesto, que es revertir sistemáticamente los males que aquejan a la sociedad. Eh, tenemos nuestra, eh, hay una medida de impacto. No quiere decir que nosotros tengamos que tomar el lugar de las autoridades o el lugar de las diferentes instituciones que regulan la convivencia social, pero me parece que en términos espirituales, la iglesia sí puede hacer mucho para también integrarse en esta solución o en esos intentos de solución de la problemática social. Entonces, es cierto, desde nuestra trinchera, diríamos, la iglesia puede proporcionar, puede también tener acciones de cambio importantes en la sociedad, pero esta parte tampoco debe de faltar. Es una tarea en la que también debemos estar comprometidos. ¿Cómo hacer? ¿Qué estrategias? ¿Qué planes? Y como muchas veces los mecanismos de prevención, ya lo veíamos, también son muy débiles en la sociedad. Entonces, es la parte en la cual nosotros como iglesia podríamos especializarnos bastante, es decir, crear toda una serie de mecanismos de prevención que la mayor parte son de orden educacional, mecanismos de prevención que puedan que puedan anticipar esa problemática y que no tenga el impacto, que esa problemática no tenga el impacto como actualmente lo tiene. Entonces, creo que el lugar de la iglesia en la sociedad es muy importante. Y la iglesia podría, en este sentido, crear programas, crear estrategias planificadas
para también proporcionar o influir en estos mecanismos de prevención que, que eviten o que restrinjan o que aminoren el impacto de los males que hay en la sociedad. Y eso también se hace, por supuesto, en equipo. Aquí se hace utilizando todos los recursos y materiales disponibles en la congregación. Hay hermanos cuya profesión se presta mucho a esta labor educativa y preventiva en la sociedad. Entonces, hay que diseñar algún plan, algún proyecto y luego entonces determinar qué es lo que vamos a necesitar, tanto si trata de personas como si se trata de cosas materiales. Pero esta pastoral social también tiene su importancia y la iglesia es así como la iglesia también es bendición para la sociedad, no solamente como a veces sucede en las colonias o en los lugares donde uno está buscando la iglesia. Me sucedió algunas ocasiones que visitaba otras ciudades y templos a los cuales no conocía todavía y preguntaba cuando en aquel entonces no había Google Maps, ¿no? Y entonces preguntaba yo y me dicen, sí, creo que en la otra calle hay un lugar donde la gente se reúne porque luego he escuchado que cantan, a lo mejor ese es el lugar que usted busca. Entonces, las iglesias son identificadas en su mayoría como eso solamente. Pero cuando una iglesia causa impacto en el entorno inmediato donde se encuentra, entonces esta iglesia ya no es identificada solamente porque, me parece que son ellos porque los he escuchado que cantan. O sea, la identificación de una comunidad de fe no solamente llega por eso, porque la gente se da cuenta que cantamos en un día o en un espacio de tiempo concreto, sino porque, esas personas han hecho esto, han hecho esto otro por la comunidad y que gracias a Dios que los tenemos ahí, gracias a Dios que ellos están allí. Entonces, esta pastoral social también es un elemento importante para, para realizar. Forma parte junto con la pastoral profética y la pastoral litúrgica forma parte de nuestro ser iglesia y atañe, por supuesto, a una eh, práctica pastoral adecuada. Dice, vamos a tomar esta otra parte, dice, una pastoral ejecutada por la iglesia debe partir también de los siguientes referentes. Primero, un ideal claramente cimentado y constituido por los principios y valores del reino. Claro, no hay otra referencia más que la palabra y en este caso no otra referencia más que el evangelio y por supuesto ninguna otra base sino Jesucristo. Entonces, va a ser nuestro punto de partida. No es la gloria personal, no es el patrocinio institucional tampoco. A veces sucede. En algún momento en el 2017 tuvimos un sismo catastrófico aquí en el estado de Morelos y hubo algunos lugares, algunas poblaciones que resultaron muy dañadas. Así es que se invitó a la iglesia en general a cooperar con alimentos, agua, ropa, etcétera. Y sí, la verdad es que los hermanos eh, eh, muy generosamente participaron en esto, desde su amor cristiano, participaron muy bonito en todo esto. Entonces armaron paquetes que tuvieran un poco de todo, alimento, agua, todo lo básico
necesitan las personas en época de crisis y se armaron todos esos paquetes, pero se les puso una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de quién lo mandaba, en este caso, la institución. Bueno, a quien tuvo esa idea le pareció que era algo bueno hacerlo, ¿no? No podemos, la iglesia como institución no puede promocionarse a sí misma haciendo un bien. El Señor Jesús decía cuando tu mano derecha haga algún bien, que no lo sepa tu izquierda. Es decir, no, eh, no busques el reconocimiento personal. No busques la gloria personal porque otras personas sí lo hacen. Hay personas que eh, sí invierten tiempo, esfuerzo, invierten muchas cosas, pero porque buscan ese reconocimiento personal. La verdad es que en el ámbito cristiano, en un real ámbito cristiano, no debe suceder ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no nos está guiando una carencia de reconocimiento que podamos tener. Lo que nos está guiando es el Evangelio. Lo que nos está proyectando es el reino. Y a quien estamos imitando en ministerio y en acciones, pues es a Jesucristo. Entonces, todo lo que hagamos, toda la pastoral que hagamos, no debe ser una autopromoción ni institucional, ni personal, ni de búsqueda de gloria o reconocimiento personal. Esto tiene que ser simplemente porque así creemos, simplemente porque así Dios nos ha enseñado y así también lo vamos a ejecutar. Entonces, por eso es que este ideal tiene que estar muy claramente marcado en todas nuestras acciones. Inciso B, dice una visibilización de la o de aquella realidad innegable, que es toda esa problemática que lacera a la sociedad. En un modelo eclesial tradicional nos ocupamos de lo espiritual y olvidamos lo demás. Así es que hay modelos eclesiales que están encerrados en sí mismos, que no ven hacia afuera, que viven. De hecho, eso es lo curioso porque viven afuera, o sea, desarrollan toda su vida afuera, pero desarrollan un sentido de iglesia muy, muy hermético, que solamente eh, consiste que para ellos ser iglesia es solamente ir al templo en un día y con eso estamos bien todos. Entonces, al hacer esto, al reproducir este tipo de modelos eclesiocéntricos, estamos siendo omisos a la realidad de nuestro entorno. Y la realidad de nuestro entorno a veces es caótica, a veces necesita como decía el Señor, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. Bueno, este aspecto de la visibilización de esa realidad caótica es justamente o está apuntando de manera clara a ese llamado de ser luz y sal del mundo. Entonces, en la medida que esto sea visible para nosotros, en esa misma medida estaremos sintiendo el compromiso de aportar en este llamado de ser sal y luz del mundo. Y este otro punto más, dice una creatividad para formular estrategias y programas que se apliquen para modificar y o contrarrestar dicha problemática, lo que habíamos señalado, pero a veces es necesario volver a reiterar esta parte. Existen muchas actividades creativas en la sociedad. Em,
Y yo una vez señalé que a veces, con respecto a los males que aquejan a nuestro mundo, a nuestro entorno social, a veces la misma sociedad y otras organizaciones y colectivos, hoy a veces llamados también colectivos, toman cartas en el asunto. A veces la solución que debería de llegar por parte de la Iglesia en esta contemplación del caos que hay en el entorno, debería de ser la Iglesia un instrumento integrado a la sociedad que, que, que guíe, que oriente, que proponga mecanismos de solución. Pero a veces no es así. A veces estos intentos de solución vienen por parte de colectivos o de organismos no religiosos, y ya solamente un tiempo después cae en la iglesia esa conciencia de, sí, bueno, también vamos a hacer algo. Cuando debería de ser al contrario, la iglesia debería de estar allí, siempre se puede decir, en la línea de batalla para poder afrontar el caos que a veces reina en la sociedad. Por eso es que aquí se precisa de una creatividad. ¿Y quién pone la creatividad? Pues el conjunto de la feligresía. Porque si estamos esperando, ya lo hemos estado señalando, si estamos esperando que solamente una persona lo resuelva, una persona lo piense, una persona lo planee, una persona lo ejecute, entonces en esa misma medida serán las limitantes de nuestro ejercicio pastoral. Pero sí es una creatividad y una participación conjunta, entonces las estrategias, lo que a mí no se me ocurría, pues lo va a pensar otro hermano. Lo que yo no había visualizado, lo va a ver otro hermano. Entonces, otro hermano o hermana. Entonces, esta es una actividad comunitaria, el poder tener creatividad, el sumar ideas, el sumar perspectivas, cosas que no vemos, que no estamos contemplando, sumar todo esto y entonces formular estrategias y programas. Claro, hay que dimensionar también. No vamos eh, a proponernos hacer algo como decía el Señor Jesús, dice que rey se propone ir a la guerra a un ejército de 10.000 cuando él solamente tiene 1.000, ¿no? O sea, tenemos nuestros proyectos tienen que ser realistas. Si vamos a, a, a sumar beneficio en alguna área de oportunidad que veamos en la sociedad, tiene que ser una actividad realista, es decir, que realmente vayamos a responder de manera efectiva hacia eso. Y entonces a veces esto no puede llevarse a cabo por una sola congregación. A veces tiene que suceder que varias congregaciones se asocien para lograr esto. Fíjense que en México, ahora que estamos eh, modificando el modelo de experiencia eclesial, y se le pide a una congregación que ejecute una serie de cosas, pero hay unas congregaciones muy fuertes en el sentido de que son numerosamente importantes y a lo mejor también por el contexto están en una ciudad grande, entonces hay economía, hay profesionistas, hay toda una serie de factores que lo pueden permitir, pero tenemos congregaciones muy pequeñas en zonas rurales donde varía mucho estas condiciones. Entonces, realmente aquí se debería, si hablamos de estrategia y hablamos de programas, debería de haber a las adecuaciones correspondientes y desde ese punto de vista, entonces, situarnos, ser realistas, ok, queremos tener una participación que impacte a la sociedad, pero debemos partir de nuestra realidad.
Entonces, partiendo de nuestra realidad, si esto nos marca que tenemos que asociarnos con alguien más, hagámoslo. O sea, no pasa nada, hay que asociarnos con alguien más con tal de tener, cumplir o ejecutar adecuadamente este compromiso también que pertenece a la pastoral social. Bueno, las condiciones van cambiando según la ubicación geográfica de la comunidad de fe, pero simplemente hay que tener en cuenta qué es lo que hay aquí y qué es lo que podemos hacer, pero que todo sea realista para que sea efectivo. Muy bien. Y proyectando también, seguimos sumando a esta visión general de la pastoral, de la práctica pastoral actual. Dice, proyectando una pastoral comunitaria que sea incluyente. Lo hemos estado señalando, eso significa incluir no solo un don, sino todos los dones y ministerios presentes en la congregación. Que sea incluyente, que sea integrador, que realmente renueve, que los creyentes realmente encontremos transformación y cuando sea necesario también restauración. Que esos dos elementos nunca falten en esta visión integradora de la pastora. Y lo tercero, también porque es algo que no podemos dejar de lado, no podemos soslayar, es lo misional, que sea una pastoral comunitaria eh, comprometida con la misión. ¿Y qué entendemos por la misión en todo este marco que hemos venido señalando? Bueno, entendemos la misión como el hacer que otras personas repliquen también los valores del Evangelio. Si esas otras personas vienen a mi templo, qué bien. Pero si esas otras personas, por la cuestión que ustedes quieran, no pueden integrarse a un templo, no importa qué, pero que ellas, lo que importa es que donde ellas estén, donde esas personas estén, hombres o mujeres, ya estén convencidas y repliquen el modelo de los principios y valores del Evangelio. Porque finalmente de eso se trata, hacer que todos o hacer que la mayoría o que los más posibles repliquen los valores, vivan, los adopten como algo eh, desde la convicción y la decisión personal, los adopten, los vivan, los experimenten, pero que también que esto sea una meta que otros extender, que otros puedan también adoptar y practicar los valores del Evangelio. Y bueno, todo eso se sustenta en tres premisas importantes. Primero, si el Espíritu Santo es quien dirige, si hablamos de una presencia del Espíritu Santo en las congregaciones, entonces los dones y los ministerios deben ser una realidad cotidiana en la comunidad de fe, porque lo uno viene con lo otro, es un paquete. Si creemos en el Espíritu y si afirmamos que el Espíritu se mueve en la iglesia, entonces los dones y los ministerios son una realidad. Dos, si todo creyente es un ser perdonado y redimido por la fe en Jesucristo, entonces cada creyente pasa por un proceso, este es el discipulado, que le capacita para fomentar una convivencia sana y edificante en su congregación. Eso también es parte del paquete. O sea, no podemos simplemente interpretarnos a nosotros mismos como creyentes, como que solo vamos a ocupar un lugar en la banca, como que solo vamos a ocupar un lugar en la silla. No, ya no podemos seguirnos contemplando como solamente eso. Porque si hemos sido perdonados y si somos redimidos
por la fe en Jesús, entonces pasamos por un proceso de capacitación, por un proceso de crecimiento para fructificar. Somos llamados a fructificar. Y este rendir fruto es muy, muy importante porque es lo que va a alimentar a otros, es lo que va a propiciar desarrollo en el cuerpo. 3, dice, si comprendemos y proclamamos que el Evangelio contiene un mensaje transformador para el ser humano, entonces es nuestra responsabilidad invertir tiempo y recursos en hacer planes y programas para compartir con otros muchos la bendición de ser hijos de Dios. El punto de partida también, eh, porque decimos, bueno, es que nosotros tenemos la verdad, es que nosotros sí tenemos la verdadera doctrina, es que nosotros somos la iglesia verdadera. Bueno, mostremos eso. Si tenemos la verdad, si tenemos la mejor doctrina, si somos la iglesia verdadera, mostremos, mostrémoslo para que esto tenga un fin práctico, es decir, que otros muchos puedan disfrutar de esa bendición de ser hijos de Dios. Dice la dinámica del plan de salvación y la proyección pastoral y misional de la iglesia. Dice abajo la visibilización del reino de Dios y de su restauración para la humanidad hoy reside en la efectividad de su instrumento, que es la iglesia. La iglesia es un instrumento, pero es la provisión y asistencia del Espíritu lo que garantiza la eficacia de la acción de la iglesia, llevándole a, llevándole a constituirse en signo de lo que Dios quiere para todo ser humano. Y en este pequeño diagrama nos ilustra cómo ha venido, en este marco de la revelación, cómo se ha venido dando este movimiento, ¿no? Obviamente es una iniciativa de Dios, iniciativa que es ejecutada por Cristo, continuada por el Espíritu, hecha realidad en la iglesia, porque la iglesia es la evidencia concreta, como decía el Señor, para que ellos vean, así como tú y yo, Padre, somos uno, y la iglesia en esta interacción que sean uno, para que el mundo vea y crea. Entonces, la iglesia se convierte en el testigo de ese proyecto de Dios. Entonces, la iglesia es un instrumento que evidencia el proyecto, pero si la iglesia no lo muestra y si la iglesia no lo proyecta en este papel instrumental que tiene, entonces el mundo no puede convertirse. Es decir, en esta proyección que estamos señalando, el mundo se convierte desde el ejemplo de la iglesia, porque la iglesia lo vive, porque la iglesia lo evidencia, porque la iglesia, es decir, todas esas personas son seres, son personas transformadas, entonces el mundo puede darse cuenta de esa diferencia entre el reino y algo que no lo es. Por eso es que la iglesia es un papel muy importante y en esto consiste la pastoral y la misión, en que siendo signo, siendo testigo, siendo testimonio, la iglesia, en este papel instrumental, la iglesia evidencia todo este proyecto de Dios y por lo tanto, entonces, las personas que obviamente están en necesidad, porque ¿qué persona que está en necesidad no quiere resolver sus conflictos? No quiere tener desarrollo, no quiere tener crecimiento. Entonces las personas viendo lo que hay en la iglesia, entonces ellos también quieren ser quieren participar quieren obtener también las mismas bendiciones pues que ya tienen lugar en la iglesia. Entonces, pues se convierte
el lugar, el compromiso y la acción de la iglesia se convierte en algo eh, vinculante para este proceso del plan de salvación de Dios. Bueno, pues hasta aquí terminamos esos diferentes elementos. Creo que son elementos que podemos, que todavía necesitamos mirarlos con más calma y estar en esta reflexión porque insistimos en esa parte, los modelos tradicionales han resultado efectivos, sí, pero hasta cierto grado. Si queremos una mayor efectividad, si queremos un mayor alcance, si queremos un mayor impacto en esta visión misional, entonces tenemos que quizá transformar un poco nuestro modelo eclesial actual y darle esta proyección que realmente necesita tanto nuestro llamado como el mundo. El mundo, la sociedad, nosotros seres humanos también necesitan de esto. Lo que nosotros ya disfrutamos por ser parte de la iglesia, por ser hijos de Dios, lo que ya tenemos, lo que ya estamos experimentando, también lo necesitan otros. Así es que es un llamado primeramente, pero también es un compromiso para poder cumplir este papel instrumental que tenemos como Dios. Bueno, son elementos de una pastoral, este, ya, una pastoral comunitaria, una pastoral integral, diferente de los modelos tradicionales y hay que, este, profundizar más en su reflexión y si así fuera el caso, pues empezar a implementarlos. eh, Siempre el proceso de implementación también lleva su propio, ahora sí que sus propios altibajos, lo cual en la medida que vamos practicando algo, vamos a encontrar obstáculos, por supuesto, pero esos obstáculos nos van a ayudar a ser más creativos y a ver qué puntos a lo mejor no estamos atendiendo, qué puntos faltarían, no sé, pero todo esto, lo importante es empezar a hacerlo y la marcha, la práctica es lo que nos va a dar esta especialización. Muy bien, pues entonces hasta aquí dejamos nuestro tema de la pastoral, de la pastoral cimentada en toda esta visión o esta vinculación con la hermenéutica que hemos estado trabajando en nuestro curso. Muy bien, pues ahora quiero pasar a otro tema y esto ya tiene que ver con su trabajo final. ¿Cómo vamos a presentar nuestro trabajo final para evaluar el curso? Bueno, aquí tenemos los lineamientos. Dice, lineamientos para la preparación y presentación del trabajo final sobre la materia de hermenéutica bíblica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Primero, van a elegir un pasaje. Van a elegir lo que técnicamente se conoce como una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Una perícopa es una porción bíblica que contiene una unidad de pensamiento o tema. Hay algunas versiones, hay unas Biblias de estudio que ya vienen separadas en unidades temáticas o perícopas. Por ejemplo, si abren los evangelios, por poner un ejemplo, vienen apartados, ya estas Biblias de estudio ya vienen diferentes apartados que van a ir señalando cuando se van abarcando diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, en Juan 10, no es en Juan 10, la parábola del buen pastor.
eh, ya viene ahí el apartado, ya viene señalado la perícopa, ya viene donde termina el tema y donde termina. Bueno, entonces el primer punto que ustedes van a hacer es elegir un pasaje. Esto puede ser tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Aquí la preferencia y la decisión es de ustedes. Pueden tomar eh, algún episodio de la vida de los patriarcas, pueden tomar un salmo si ese es su elección, pueden tomar algún episodio de la vida de la monarquía israelita, o algún pasaje de los profetas, o del Nuevo Testamento, pueden tomar alguno de los milagros de Jesús, eh, este, o alguna de las enseñanzas de Pablo en alguna de sus cartas. Aquí hay libertad. Usted elija, primer punto, usted elija su perícopa, elija su porción bíblica. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Ya eligió su perícopa. Ahora va a determinar el contexto inmediato, es decir, ¿a qué sección temática pertenece el pasaje? ¿A qué sección temática pertenece el pasaje? Por ejemplo, si usted decide tomar las bienaventuranzas, bueno, las bienaventuranzas pertenecen a la sección temática conocida como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Entonces, si decide tomar esa parte, que pudiera tomar una pericopa pequeña, por ejemplo, las metáforas de la sal y luz, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que también es una pericopa que está integrada al Sermón de la Montaña. Entonces, determine el punto 2, el paso 2 es determine el contexto inmediato. Ya escogí mi pericopa, ahora ¿a qué sección pertenece mi pericopa? También las Biblias de estudio al inicio tienen una introducción que les van a dar el esquema del libro. Eso es importante. Si no tienen una Biblia de estudio, entonces pueden hacer la búsqueda en internet. Pueden ahí, por ejemplo, que mi pasaje sea de Marcos. Entonces, no tengo una Biblia de estudio, no tengo un comentario. Ah, bueno, me voy a meter, porque si tengo un comentario, los comentarios también nos dan la estructura del libro. Entonces, pero si no tengo eso, me meto a internet y pongo ahí estructura del Evangelio de Marcos. Y me van a aparecer opciones y voy a encontrar cómo se maneja la estructura en el Evangelio de Marcos o en la carta de Romanos o en el Apocalipsis si quiero trabajar un pasaje de allí, etcétera. Entonces, determinar el contexto inmediato, es decir, qué lugar ocupa mi pericopa en la estructura del libro. Tercero, hay que determinar también el género literario. Si es un salmo, si es una sección narrativa en el Pentateuco, o si es una sección de los evangelios o de las cartas paulinas, etcétera. Entonces, determine el género literario. ¿Qué tipo de género literario es? En el libro que se les proporcionó también, el de hermenéutica bíblica, ahí vienen, ahí se trabaja bastante bien todo lo que son los géneros literarios. Lo puede también consultar para este paso. Paso 3 determina el género literario. Paso 4 aquí ya estamos metiéndonos un poquito en el pasaje. Paso 4 determine las ideas o argumentos principales y las palabras clave. ¿De qué se está hablando en el pasaje? ¿Cuáles son las palabras clave que están en esa sección que yo he elegido? Entonces, hay determinados argumentos. em, eh, usted, en todo este proceso, usted esté utilizando su libreta de apuntes y ahí escriba a usted cuáles parece que son las ideas o los argumentos que se van desarrollando en esa porción. Sí, entonces, y también las palabras clave. Las palabras clave las vamos a identificar porque a veces o se van a repetir o el sentido del argumento va a girar en torno a ese concepto, a esa palabra.
Entonces, es una manera que usted se va a dar cuenta cuando en esa sección existen algunas palabras clave. Punto 5. Dice, ubicar el asunto central o el tema central del texto. ¿Y cómo se ubica el tema central en el mensaje? Contestando las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son una guía para identificar el tema central en un texto. ¿Qué es lo que debe contestarse? ¿Quién habla? ¿Quién está diciendo las cosas? ¿A quién le habla? A lo mejor se trata de un diálogo, ¿no? A lo mejor estoy en el diálogo de Jesús con Nicodemo o de Jesús con la mujer samaritana, etcétera. Entonces, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que se dice? Esto ya va a ser más fácil porque en el punto 4 yo ya determiné cuáles son los argumentos que están ahí presentes. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? El qué se dice y el cómo se dice a veces se dice a través de un ejemplo. Jesús está, voy a poner una ilustración. A veces en esos episodios distintos del ministerio de Jesús, él estaba frente a los escribas y fariseos que ellos criticaban, eran personas muy criticonas, y entonces Jesús les dice, ustedes no deben ser tan criticones, pero ¿cómo se los dice? Les dice, ustedes miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que está en su ojo. Entonces, a veces el qué se dice y el cómo se dice puede estar dicho a través de un ejemplo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que eviten la crítica o que eviten el juicio. ¿Cómo lo dice? A través de un ejemplo, la paja y la viga. Entonces, eso puede ser. ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es la intención que se quiere comunicar aquí? ¿Por qué lo dice? Entonces, estas preguntas son importantes para ubicar el tema central en una perícopa, en una unidad de pensamiento. Entonces, ustedes, dependiendo del texto que elijan, van a ir contestando cada una de esas preguntas, lo cual les va a ayudar también un ejercicio para que ustedes puedan apreciar cuál es el tema central en esa pericopa que han elegido. Ahora vamos al punto 6. Dice, indagar si hay elementos culturales, religiosos, políticos o económicos que estén presentes en el texto y que estén determinando la interpretación del pasaje. Entonces, esto hay que, sí, meterse en una investigación. Si ustedes tienen libros al respecto o tienen acceso a Internet, todo esto sirve, todo esto es útil para ver, para ver, para considerar esta parte. Y ya viene, a partir del punto 7 viene la hermenéutica. Dice, en su opinión, determine cuál fue el mensaje para los creyentes originales. Ese es un primer punto ya de las composiciones hermenéuticas. Y el otro punto es el 8 que dice, en su opinión, determine cuál es el mensaje para nosotros hoy. Que es finalmente a lo que queremos llegar con el pasaje que ustedes están elegido para trabajar. Entonces, finalmente queremos llegar a esos dos puntos. ¿Qué significó para los oyentes originales y qué significa para nosotros? Bueno, este, la extensión de su trabajo puede cubrir ahora sí que dependiendo de la porción que ustedes elijan, va a depender el tamaño de su trabajo, que aquí yo estoy dando libertad para la extensión del trabajo, puede ser lo que ustedes necesiten. Básicamente eso, lo que ustedes necesiten, eso va a ser la extensión de su trabajo. Pero sí es necesario que puedan eh, ir desarrollando cada uno de esos puntos para que los tengan en cuenta.
el tiempo de entrega, lo voy a revisar con mi querido hermano Abraham, pero yo calculando el tiempo, yo pienso que mínimo pueden ser 2 semanas, lo vamos a confirmar con ustedes, pero 2 semanas, aunque solo fuesen 2 semanas, sería un tiempo suficiente para que ustedes lo puedan hacer este trabajo. Muy bien, hermana Amanda, ¿tiene una pregunta? Buen día, paz para todos. ¿Cómo están? Em, entiendo, bueno, o sea, el trabajo para ya cuando se presente la presentación como tal o el texto o el escrito, solo serían los dos puntos, pero tenemos que desarrollar, digamos, tener en cuenta todos los puntos anteriores Sí. o tenemos que desglosar cada punto y al final dar pues la opinión de los dos puntos finales. No, sí, es desarrollar todo porque a mí me gustaría mucho que me entregaran todo completo, los 8 puntos, Mm, porque eso me ayudaría a mí a ver cómo ustedes van trabajando paso a paso un texto, que en realidad todo esto bueno, ya aterriza un poco lo que ha significado el curso. Entonces, a mí sí me gustaría, y sí se los pido, que me pueden entregar los 8 puntos completos. ok, gracias. Ujú. Bueno, de todas maneras, si hubiese alguna pregunta posteriormente, yo soy a sus órdenes para poder auxiliarles en lo que haga falta. Ahorita ustedes van a empezar a hacer un borrador. Los borradores hay que darles, no hay que tomar de pronto, es que ya voy a hacer mi trabajo final. Bueno, sí van a hacer el trabajo final, pero hagan primero un borrador. Hagan un borrador así como a ustedes les salga y después vayan depurando ese borrador hasta lograr, ya cuando ustedes sientan que ya quedó bien, entonces ya, bueno, ya preséntelo como su trabajo final. Pero ahorita lo importante va a ser hacer un borrador porque eso ya nos mete un poco en esta dinámica del trabajo. Entonces, no se preocupen mucho ahorita por el punto 7 o por el punto 8. Eso va a llegar solito. Si ustedes cumplen bien los primeros 6 puntos, lo demás va a llegar solito. Entonces, no tengan esa tentación de cuando ubican ya su pasaje, tengo que saber qué significó y qué significa para nosotros. No, no, no se preocupen por eso. Vayan cumpliendo paso a paso los puntos y repito, el 7 y el 8 si ustedes hacen bien los primeros 6, el 7 y el 8 van a llegar solitos, pero que comiencen con un borrador. Bueno, pues entonces dejamos aquí ya, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Para mí ha sido un gran, he disfrutado mucho, es una gran bendición siempre participar con Abraham y con Sebaid. Les agradezco mucho, mucho en este caso, su participación para este curso. Mi deseo es que Dios les siga bendiciendo en todo en las iglesias donde ustedes participan, donde ustedes están integrados, que también ustedes sigan dando bendición a su propia comunidad. Y bueno, mis mejores deseos para ustedes, queridos hermanos, y seguimos en contacto. Entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto a su trabajo final, con toda confianza, pásenla con mi hermano, este, Abraham. Él tiene mis datos, tiene mi correo, tiene mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp. Lo que ustedes necesiten, yo estoy a la orden. Y bueno, nuevamente, gracias por toda
su compañía, por su atención. Y mi deseo, reitero, es que Dios les siga bendiciendo con mucha, mucha abundancia a todos ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos, y paz a ustedes. Eh, Permiso, amigo mío. La verdad que los agradecidos somos nosotros, amigo. Gracias, gracias, porque yo le digo aquí a los alumnos, yo les doy la otra materia que es Epístolas Universales y les digo, para mí la clase de hermenéutica es re importante, re interesante, es una materia no solo necesaria, sino apasionante, el ir descubriendo el sentido, la aplicación y el enfoque que vos le das en un sentido pastoral, la verdad que es muy, muy increíble para la vida y no solo el ministerio, sino para la vida, diría yo. Así que, amigo querido, muchas gracias. A nombre del seminario te queremos agradecer y quiero pedirle a alguno de los que están presentes, Mario, Esther, Amanda, si quieren agradecerle al profesor. En el muy buen sentido, ojalá no se malentienda, pero es la última vez que lo van a ver. Este, pero, porque bueno, ustedes ya están más de salida que de entrada. Así que bueno, me gustaría, Mario, si querés compartir tu experiencia de la clase, estaría buenísimo. Sí, cómo no. Eh, bueno, encima va a ser el último profesor buena onda que vamos a tener, porque las últimas dos materias tenemos con el pastor Abraham, así que van a estar complicadas. Aprovecha. De verdad quería dar gracias por ahí al pastor Alfredo por esta oportunidad de llevarnos a ver el detrás del texto por ahí, que nosotros a veces, como nos dice el pastor Abraham, siempre no lean la Biblia como recetas de cocina, sino que investiguen qué es lo que dice cada pasaje, en qué contexto fue escrito y por qué y para qué. Y yo creo que en esta clase vimos mucho de eso de investigar qué es lo que sucede detrás del texto y no quedarnos solo con lo que está ahí escrito. Y la verdad que la clase estuvo muy buena para entender eso, para abrirnos la mente y ver un poquito más allá y no quedarnos solo con lo que está ahí escrito. Y la verdad que el profesor Alfredo nos mostró eso de una manera muy simple y que la pudimos entender perfectamente. Así que agradecido por esta clase, por esa paciencia y por esas ganas de enseñarnos a nosotros. Así que muchas gracias. Espero que Dios siga bendiciendo su vida, su ministerio y a su familia también. Así que muchas gracias a usted, Pastor Alfredo, por esas horas invertidas en nosotros. Sí, sí, gracias a ustedes y gracias por sus palabras, mi hermano Mario. Bueno, no sé si Esther, Amanda, adelante, Amanda, desde Bogotá, Colombia. Desde Bogotá, Colombia, no, pues como siempre lo he dicho, me siento muy, muy bendecida. Cada una de las materias que hemos visto han sido de luz para cada uno de nosotros y porque como dice mi hermano Mario, bueno, nosotros muchas veces solo leemos los textos como nos los han enseñado al comienzo, ¿no? De leer y mirar la enseñanza, pero el saber que hay un contexto detrás, que hay una historia, que hay que desmenuzar, que hay cosas que a veces uno no percibe, pero que cuando uno se adentra en todo y investiga, como nos lo hace ver mi hermano, nuestro profesor Alfredo, es como apasionante, ¿no? Y lo incita a uno, lo invita a uno a mirar más allá y el trabajo que nos deja es eso, ¿no? Ya hacerlo nosotros y mirar cada cosa. Y me gustó cómo nos explica, pues, para poder hacer el trabajo, que es prácticamente lo que vimos. Y no, pues yo estoy súper agradecida
con Dios primero por darme esta oportunidad de estar en este seminario, agradecida con cada uno de los maestros y con el profesor Alfredo, pues vemos la disposición que él tiene para enseñar, la sabiduría y toda esa experiencia, ¿no? Porque el conocimiento que él tiene nos lo muestra y lo vemos. Entonces, pues que Dios les siga bendiciendo, que nos siga bendiciendo no solo pues, a nosotros, sino a los alumnos que vienen detrás de nosotros con su conocimiento, con su sabiduría y con esa paciencia para enseñar. Bueno, y también que bendiga a su familia, su ministerio, lo que usted hace. Que Dios siga con usted, dándole toda esa sabiduría que nos compartió en todo este largo de esta materia. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde Colombia. Gracias, mi hermana Amanda. Muchas gracias. Dice el profesor Alfredo que podría ayudarle con su nota final, Amanda. Depende de los costales de café que pueda enviar a México. Bueno, As- mandaremos Acuérdese de mandar mucho porque el profesor tiene que dar el diezmo aquí al director. Entonces, mande unos costales de café. Esther, adelante, hermana Esther. Yo también quiero expresarle mi gratitud, profesor Alfredo. Eh, Estoy muy agradecida. Siento que es de gran valor lo que nos ha dado a través de estas enseñanzas en la materia. Así que le agradezco mucho y bueno, mi deseo es que el Señor le bendiga y le retribuya tanto esfuerzo y tantas horas que usted nos ha dedicado a nosotros y que le dé fuerzas para seguir trabajando en esto. Así que le agradezco mucho y le deseo muchas bendiciones. Muchas gracias, querida hermana, por sus palabras también. Y pues sí, efectivamente, gracias a Dios. Y también gracias a ti, Abraham, por estas invitaciones que me sigues haciendo todavía. Son para mí, son mucha bendición. Muchas gracias. Al contrario, amigo, vos sabés, todos sembramos en fe. Y lo que sembramos desde nuestras trincheras, creemos que el Señor lo hará germinar para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia, pues principalmente en esta parte de Sudamérica, ¿no es cierto? Que queremos seguir levantando hombres y mujeres dispuestos a vivir una experiencia transformadora de la palabra, una experiencia pastoral de la palabra, una experiencia que nos lleve a entender y a comprender el misterio de Dios desde la ternura, desde la compañía, desde el amor al prójimo, etcétera. Así que bueno, amigo, a nombre de todo el seminario, muchas gracias y permítanme terminar con una oración, ¿puede ser? Y con esta oración cerramos la cursada. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa materia que nos has permitido cursar. Gracias por los aprendizajes recibidos. Señor, en fe y en esperanza, confiamos que nuestra mente pueda ser abierta a tu palabra, que nos des espíritu de sabiduría, Señor, y de disfrute en este encuentro con la palabra revelada, escrita. Señor, gracias por la vida de tu siervo Alfredo. Gracias, Señor, porque es increíble su predisposición tan amorosa y tan oportuna para bendecirnos a través del seminario. Señor, sigue estando con él, bendice a su familia, bendice sus proyectos de vida, bendice todo cuanto él anhele y desee. Señor, en tus manos lo encomendamos y pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo para su vida. Para todos los alumnos, tanto presencial como los que ven las clases grabadas, también, Señor, que tu Espíritu los acompañe y los bendiga en todo momento. Cerramos este tiempo de reflexión y de enseñanza y lo hacemos, Señor, en la esperanza de que todo lo que hacemos para ti, tú le darás fruto y lo harás germinar y crecer para tu gloria. Lo confiamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias para todos, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo, queridos hermanos. Cuídense Un mucho. Bendiciones. abrazo, chao, chao, gracias.